Hola, hola. Hoy en día todos tomamos fotografías. Cuando vamos al paseo de rumba, cuando visitamos la familia, las fotografías del bebé, fotografías con nuestra mascota, cuando vamos de paseo, en la piscina, en la montaña. Bien, este mundo de compartir imágenes es bien importante y es bien interesante. Bien, pues bueno, vamos a entrar hoy en el mundo de la fotografía. Deberíamos primero entonces pensar y preguntarnos de qué es la fotografía. La fotografía viene, o la palabra fotografía, está compuesta por dos raíces griegas. Fotos, que significa luz, y grafos, que es escribir. Entonces la fotografía se hace en la medida en que tenemos luz, es decir, escribimos con luz. Es decir, es la técnica de obtener imágenes debido a la acción de la luz. Pero no solamente es la técnica, algunos autores hablan del arte. Miremos algunas imágenes y pensemos en qué nos comunican. Tal vez esta imagen nos cuenta o nos genera sorpresa. Esta nos parece interesante. Y esta a lo mejor nos parece diferente. Imágenes. Bien. El mundo de la fotografía, y como lo decimos, la fotografía es registrar con imágenes, arranca del descubrimiento o de desarrollar materiales que sean sensibles a la luz. Veamos algunas imágenes de mediados del siglo XIX tomadas en Inglaterra y reflexionemos un poco alrededor de qué se quería contar allí y si hay algo diferente de lo que hacemos hoy día. Miremos estas imágenes. Imágenes divertidas, imágenes jocosas. Tal vez la gente quería eso, registrar el momento y contar esa historia de lo que estaba viviendo. Y las imágenes nos cuentan también de eso, de costumbres, de hábitos, de la forma de vestir. Entonces, es bien importante qué es lo que yo quiero contar a partir de las imágenes. Teniendo esto, pensemos entonces para qué es la fotografía. ¿Qué se pretende que yo quiero cuando estoy haciendo una fotografía? Seguramente lo que quiero es eso, comunicar, ¿cierto? Y expresar una serie de cosas, expresar ideas, pensamientos, sentimientos, es decir, narrar y en últimas contar una historia. Bien, pero como hablamos de comunicación, la idea es que no solamente yo, el fotógrafo, quien realiza la imagen, expresa eso, sino que seguramente lo que pretende es generar sentimientos y emociones en aquellas personas que reciben o que están percibiendo esa imagen. Lo mismo que pasa cuando vemos un cuadro, cuando vemos una escultura, cuando vamos al cine. Finalmente el cine son imágenes fijas, pero que nos dan la sensación de que están en movimiento. Y seguramente en el cine también lo que se pretende es eso, narrar historias, generar sentimientos, generar emociones. Dentro de la fotografía tenemos diferentes tipos, es decir, hay algunas clasificaciones generales que me parece importante que empecemos a verlas. La primera, con esta imagen de la fotógrafa norteamericana Annie Leibovitz, esto fue una serie que ella hizo de trabajos para Disney, tomando personajes famosos, personajes reconocidos de las series, de las historias, de las películas que ha creado Disney. En este caso es la artista Queen Latifah, que la han caracterizado de esta manera, y una característica como tal de la fotografía artística es que en postproducción, es decir, después de hecha la fotografía, se interviene de manera que se registra, digamos en este caso el fondo no estaba allí, se coloca el fondo, se va a manipular el color, el brillo, la luminosidad, de manera que se cuente esto. Bien, un ejemplo de fotografía artística. La siguiente categoría es la fotografía publicitaria. Tenemos este primer ejemplo de una botella de ginebra. Como ustedes pueden ver, allí lo que se quiso componer o trabajar es con una paleta de color cálida, el amarillo, los naranjas. Se refuerza estos conceptos o una serie de conceptos que se quieren contar
colocando allí en este caso unas naranjas, el agua, seguramente me va a hablar de naturaleza, de algo natural, de frescura, ¿cierto? La forma en que se maneja la luz, detrás de la botella hay como si una luz más clara, como si me estuviera contando del sol, de algo que brilla. Entonces se trata, como lo estamos hablando, de contar historias. Bien, el siguiente ejemplo o la siguiente categoría es moda. Este fotógrafo, Nick Knight, no solamente registra y toma fotografías de las prendas, sino que interviene en la fotografía de manera que empieza a contar también historias, ¿no? Fíjense en la frente de la modelo, tiene una intervención allí, lo mismo que el ojo, es decir, trascender más allá del registro como tal y trabajar desde la paleta de color. Esta fotografía igual está intervenida para que haya una paleta de color un poco más fría, el gesto que tiene la modelo, pues de todo esto se trata entonces el mundo de la fotografía. El siguiente tipo de fotografía sería la fotografía documental. Se trata de registrar momentos, ahí no hay intervención, no debería haber intervención del fotógrafo, es decir, se registran culturas, momentos, sucesos, los hábitos, las costumbres, el cómo vive la gente. En la siguiente fotografía del artista Sebastião Salgado, artista brasilero, fíjense cómo él toma el momento de este acontecimiento dentro de esta cultura, la posición en que está el fotógrafo, ¿no? Es importante también el blanco y negro como un recurso para contar una historia. En la siguiente imagen tenemos retrato, un par de imágenes del artista Steve McCurry, quien ha trabajado para National Geographic. Ustedes seguramente, la mayoría de ustedes reconoce esta imagen, el contraste del color del cabello, de la piel, me está contando seguramente de unas costumbres en un contexto en particular. Este personaje tiene en su frente un color, me está hablando seguramente de costumbres que hay dentro del contexto en el cual habita. La siguiente categoría es naturaleza. Igual creo que una de las más retadoras, de los más retadores tipos de fotografía es la fotografía de naturaleza. Es decir, si quiero fotografiar animales, tener paciencia para lograr este tipo de cosas. Por supuesto, allí importante también el color del fondo, la actitud, el gesto que tiene este animal allí, el encuadre, o sea, que tanto estoy fotografiando, me está contando algo, me está contando una historia. Bien, entonces es importante que en este momento nos preguntemos también qué es una buena fotografía. Hemos mirado algunas imágenes que han sido representativas o son representativas en la historia de la fotografía a nivel mundial. La pregunta sería, ¿qué es una buena fotografía? ¿Cómo se logra una buena fotografía? Hablábamos de que se trata de comunicar. Si estamos hablando de comunicar, entonces debería contar una historia. Una buena fotografía debería generar emociones en quien la está viendo. Veamos esta imagen y piensen por un momento qué les genera. Es divertida, ¿no? Pareciera que esta niña con ese camello se acabaran de contar un chiste, están supremamente alegres, divertidos. Es eso la fotografía, no me cuenta una historia, me cuenta un concepto, me cuenta un momento. Entonces una buena fotografía tiene que ver con contar historias, generar emociones. Veamos algunas fotografías que fueron catalogadas como de las mejores imágenes del año pasado. ¿Qué piensan de esta imagen? Pensemos en el color, pensemos en la posición de la persona, el perro en el aire, ese elemento que se vuelve una tensión visual que es el frisbee, la paleta de color del fondo que se vuelve un poco neutra y lo que me hace es exaltar todo lo que tengo en el primer plano, pero también hay recorridos visuales cuando yo estoy tomando una fotografía.
Fíjense que yo puedo hacer un recorrido desde el frisbee, paso por el perro y termino donde está la persona. Hay un triángulo muy fuerte, una diagonal muy fuerte que hace que yo tenga ese recorrido visual. Veamos la siguiente imagen que me parece muy interesante. Fotografía submarina, otra categoría podría ser dentro de naturaleza. Fíjense el cardumen, esos como módulos repetidos en centenares, en miles de unidades, en contraste con esos 3 buzos, que es muy importante allí desde donde está viniendo la luz. Si vemos los buzos se ven en silueta, se ven totalmente oscuros en contraste con ese fondo, de manera que allí ese contraste es lo que le hace interesante, y ese como peso visual que hay entre los peces y los buzos. Las burbujas, se vuelve una textura también visual muy interesante. La siguiente imagen me parece muy interesante porque es naturaleza y es vida salvaje, pero me cuenta de tranquilidad, de sosiego, de descanso de cierta manera. Este personaje recostado en ese rinoceronte, esa paleta de color me está contando allí, es de tranquilidad en general. La siguiente me habla de alegría, ¿no? Es decir, estos chicos jugando con el agua, movimiento, me habla de color, me habla de dinamismo, la luz, los colores que allí se presentan. Y la siguiente es una fotografía artística, donde esto se llama light painting. La persona que creó la imagen lo que hizo fue desplazarse por la roca teniendo algunas fuentes de iluminación, en este caso de varios colores, y estas fotografías se realizan tomando un tiempo de exposición largo, de varios segundos, de manera que se pueda registrar todo este movimiento. Y fíjense cómo se ve de interesante la luz sobre esta roca al anochecer. Esta siguiente imagen de Mike Andrews me parece importante porque es fotografía aérea, y fíjense el buque con esa cantidad de containers que lleva, que están llenos de colores, se ven como píxeles de colores todo esto, y lo interesante es desde dónde se toma la fotografía. Bien, se ve un recorrido y hay un movimiento de izquierda a derecha, cierto, que está resaltado por la huella que va dejando en el mar el movimiento del buque. Pero otro aspecto muy importante es la sombra, cierto, la sombra, desde dónde se está, la posición en la cual está el sol y cómo me proyecta esa sombra que parecen edificios, se ve algo monumental. Es una fotografía muy interesante. Bien, con esto lo que pretendía era que tuviéramos un recorrido alrededor de varias imágenes y empecemos un poco a sensibilizarnos con esto, con la fotografía, con la imagen, entender qué nos quiere contar el fotógrafo, cuál fue su intención, por qué se habla de una buena fotografía. Entonces hablamos de temas como el concepto de fotografía, la importancia de la fotografía, tipos de fotografía, que me parece importante que nos adentremos y empezamos a reconocer esto, y qué puede ser, y hagamos la reflexión de qué podríamos denominar una buena fotografía. Si tomamos esto, una buena fotografía está determinada por el color, por la composición misma, ¿cierto? Por el ángulo de la cámara, es decir, dónde está parado, desde dónde quiero tomar esa fotografía. Que una fotografía desde un ángulo alto, me quiero parar de frente, estoy un poco desde abajo, y la iluminación. Que decíamos, sin iluminación, pues no tenemos imagen. La iluminación, la cantidad de luz, ¿cierto? Que me está impactando en eso que estoy fotografiando, sea un paisaje, sea un retrato, sea una persona, un objeto. La luz es muy importante. Entonces, con esto lo que pretendíamos es hacer una introducción general a este tema apasionante, este tema interesantísimo de la fotografía, y la invitación es a que entonces ustedes empiecen a recopilar imágenes, tengan imágenes, hagan un banco de imágenes. Empiecen a seguir fotógrafos en Instagram, que hay unos fotógrafos muy interesantes. Busquen
en primera instancia cuáles han sido los fotógrafos más importantes o los fotógrafos importantes del siglo pasado y empiecen a hacer ese banco de imágenes en sus computadores, en sus celulares y empiecen a analizarla, cómo es el color, cómo es la luz, qué elementos hay allí, si hay un recorrido visual en qué yo me fijo primero y en qué me fijo después. La fotografía es cercana, la fotografía es lejana, con eso cuento cosas diferentes, de manera que con esto empecemos a tener esa sensibilidad y a sensibilizarnos alrededor de la imagen, ¿cierto? Es interesante empezar a afinar el ojo, por decirlo de alguna manera, en la imagen. Nos vemos en un siguiente capítulo, donde haremos una introducción ya más particular a este tema fascinante de la fotografía. Gracias por su compañía, espero que esto les sea importante, les sea interesante y se apasionen por esto de la imagen. Gracias. Hola, cállate.